That's one small step for man, giant leap for mankind. Espero estén pasando una tarde maravillosa en esta, digo, no sé en qué ciudad nos estén viendo, pero aquí yo desde la Perla Tapatía, les voy a platicar un poquito cuál es mi postura respecto al famoso consumidor del futuro. Que bueno, digo, híjole, es todo un tema, pero yo creo que lo único que yo les diría es que con esto puede ser una base para que ustedes vayan haciendo su idea propia de lo que puede ser el consumidor del futuro, ¿no? Que bueno, de todo modo, lo que yo le digo que es el consumidor del futuro y del presente, porque la realidad es de que este mismo tema en algún momento ya lo había platicado, que era el consumidor del futuro, pero fue, como dicen, before COVID, pero ahorita yo creo que ya ha cambiado muchísimo todo este tema, ¿no? Y bueno, vamos a platicar sobre este famoso consumidor, ¿no? Y a mí me gusta empezar por este triángulo, que este triángulo yo lo modifiqué a partir pues, de que llegó el famoso COVID. Si ustedes ven, hay tres variables que para mí, desde mi punto de vista, influyen mucho para identificar nuestro consumidor y sobre todo entender un poco más cómo el consumidor va a, pues de cierta manera, cómo se va a comportar en un futuro, ¿no? Presente y futuro, pero bueno. Y hay estas tres variables que son las generaciones, que siempre me encanta mucho hablar sobre el tema de las generaciones porque tienen muchísimo que ver. Si las empezamos a entender un poquito, vas a ver que todo tiene una lógica, todo tiene una respuesta, ¿no? Esta es la parte de la generación. Por otro lado tenemos la tribu, que también es un tema fundamental para que empecemos a entender el consumidor. Y por otro lado tenemos la otra variable que es el COVID, ¿no? Y bueno, estas son las tres variables que voy a platicar el día de hoy para que más o menos tengan esta idea general de cuáles son las que para mi gusto son las variables que van a pues de cierta manera van a influir en el consumo de las personas de aquí en adelante, ¿de acuerdo? Y bueno, vamos a empezar por el tema de las generaciones. El tema de las generaciones es fundamental para que empecemos a entender, primero, a quién queremos venderle y segundo, cómo compran. La primera cosa que debemos entender es que existen hoy muchas generaciones en el mercado, ¿sí? Tenemos a un baby boomer, que es de 1946 a 1964. Tenemos una generación X de 1965 a 1982, una millennial 1982, 1994, la Centennial 95 al 2009, la Alpha, que es 2010, 2019, y la nueva generación que muchos autores están hablando y que están diciendo que es la covidiana, ¿no? La generación covidiana, que es la más nueva, ¿no? Se podrá decir. Y acuérdense que las generaciones se dan estos cambios porque hay algo en la historia que marcó mucho, ¿no? O sea, por ejemplo, estamos hablando que las generaciones de la industrialización, que podemos hablar de la era del Internet, ahorita que a lo mejor la alfa, que eran los nativos digitales, que ya son los que van a empezar van a saber utilizar el YouTube antes de saber escribir, ¿no? Entonces son todas estas cosas que son las que nos van marcando. Y hoy en día podemos hablar que vamos a vivir, que son todas las personas, todos los bebés que van a nacer en el año 2020 en adelante, ¿no? ¿Y por qué? Porque obviamente el COVID ha sido una de las cosas que nos ha marcado muchísimo, ¿no? Que nos ha marcado muchísimo, y que de aquí en adelante nos va a marcar todavía mucho más en el aspecto empresarial y sobre todo en el tema personal, ¿no? Y bueno, vamos entendiendo estas generaciones, la importancia que tienen estas generaciones hoy en día, para que nosotros podamos entender quiénes son los que nos consumen. Al final del día, hablando del consumidor del futuro, pues debemos entender quiénes son los que consumen, quiénes son las personas que están comprando, quiénes son los que están gastando, ¿no? Entonces, si ustedes ven esta pequeña gráfica, que aquí se me pasó poner la fuente, pero se los voy a poner luego, es que fíjense el mercado cómo está.
Millennial y Centennial es el 55% del mercado, de las personas que están comprando, de los que tienen la capacidad de compra. La generación X, si ustedes se fijan, también está muy fuerte, pero al cabo de 5 o máximo 10 años, esto va a tener que cambiar radicalmente, porque la generación X, acuérdense que son las que van de salida, ¿de acuerdo? Y bueno, para que más o menos se den cuenta de quiénes son los que nosotros debemos de estarle vendiendo, que viene siendo venderle a las generaciones que nos están generando más crecimiento. Si ustedes van a ver que, por ejemplo, la Millennial y Centennial, al cabo de unos años, ya van a pasar van a empezar a comerse más el pastel. Esto es importante que lo entiendan para que vean que Millennial y Centennial son dos de las generaciones que en un futuro van a empezar a consumir en mayor cantidad y en mayor proporción, ¿de acuerdo? Y bueno, entonces vender las generaciones que nos están generando mayor crecimiento. Luego, acuérdense del triangulito que yo les puse. La siguiente es la tribu, que la tribu para mí es bien importante que podamos entender que el nuevo mercado, señores, no es del de masa. Hay un autor que me ha marcado muchísimo y que me ha hecho mucho reflexionar sobre el consumidor, y es un autor que se llama Seth Godin, que es un especialista, o es un gurú, como le pueden llamar, del marketing, y él está muy enfocado en este tema de la tribu. Y la tribu no es más que son pequeñas agrupaciones de personas que crean una comunidad donde tienen intereses en común. Ejemplo de tribu, señores, o sea, para que entiendan que es una tribu, son personas que están en las Amazonas y que están ahí bailando y cantando, etcétera. No, sino que se les denomina una tribu, que son estas pequeñas agrupaciones, como por ejemplo pueden ser los famosos ciclistas de pistas, los off-road, que son estos carritos todoterreno, los golfistas, los veganos, los travelers, y el nómada digital. Y me quiero detener un poquito, ahorita vamos a platicar de algunos ejemplos, y que estas tribus, ¿por qué son tan importantes? ¿Por qué son tan relevantes? Primero, déjenme les platico que, por ejemplo, yo no conocía a esta tribu que se le llaman nómadas digitales hasta hace poco, que conocí una persona que son que la verdad es que en algún momento me generó no cierta incomodidad, pero sí dije, ¿cómo le hacen? O sea, ¿cómo pueden vivir de esta manera, no? Y los nómadas digitales son personas que no tienen casa, pero no son los famosos, se me fue la palabra en inglés, pero estas personas que pues viven en calle, en situación de calle, no, sino que son personas que no tienen un hogar, pero que sí les gusta vivir en diferentes lugares, ¿no? Y les voy a platicar de esta persona que se me hace importantísimo, y es una persona que por su chamba, es una persona que viaja mucho por alrededor del mundo. Segundo, es una persona que no tiene casa. ¿En dónde vive él? En Airbnbs. Tercero, son personas que son digitales 100% porque trabajan de manera remota. Son personas que a ellos no les interesa tener un empleo base, ¿no? O sea, un empleo en donde les estén pidiendo horarios, estar acudiendo a oficinas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, debemos entender que esta tribu nómada son millennial y son centennial, son de las 12 generaciones que están tomando muchísima relevancia esta tribu de estos nómadas digitales. Y fíjense, un dato bastante interesante es que Airbnb precisamente está pensando ya generar productos especiales para esta tribu, para que vean que los negocios de hoy en día ya no se están generando de masa, o sea, se están generando estos mercados de nicho, de pequeños nichos, ¿de acuerdo? Y a lo que voy es que estas empresas como Airbnb están generando estos productos especiales para estas pequeñas tribus, estas pequeñas comunidades, porque están viendo que son rentables. ¿Y cuál es el producto que va a sacar Airbnb? Básicamente es una suscripción, es por medio de una suscripción donde tú vas a pagar mensualmente por una categoría de hospedaje.
llamémoslo de, por ejemplo, de 1, 2, 3, 5 estrellas, 10 estrellas, no sé, y van a empezar a catalogar todas las propiedades que existen en la base de datos de Airbnb y las van a catalogar por estas estrellitas. Entonces, tú como un nómada digital, tú lo que vas a hacer es que vas a pagar una mensualidad, de ejemplo, 10,000, 15,000, 20,000 pesos, y lo que vas a hacer es que tú vas a poder seleccionar las ubicaciones que tú quieres, dependiendo de dónde te quieras ir a vivir en ese tiempo, ¿no? Y bueno, y les platico esto porque es bien interesante que ya el consumidor del futuro ya no les gusta ser del montón. Esto es bien importante que lo podamos empezar a entender. Son personas que quieren formar parte de esta pequeña tribu, ¿no? Y bueno, ahorita yo les puedo platicar del nómada digital, pero también, por ejemplo, les puedo hablar de los veganos. ¿Qué tanta fuerza han llegado a tener estos veganos? Y que son una comunidad, son una tribu, son los que tienen unos ciertos ideales, ¿de acuerdo? Y les quiero poner también otro ejemplo de, por ejemplo, el ciclista de pista, que uno de mis socios, él es aficionadísimo a este tema, ¿no? A este deporte. Y me decía que, por ejemplo, él se acaba de comprar una bicicleta de pista que le había costado 100,000 pesos. Entonces, cuando a mí me dijo, yo dije, ¿qué carajos, en qué momento llegaste a pagar tanto dinero por una bici, ¿no? Pero bueno, y me dijo, no, espérame, o sea, la mía es de medio cachete, o sea, es de media tabla. Hay bicis que llegan a costar los 300,000 pesos. Y dije, ok, entonces a lo que voy es que debemos entender que las pequeñas tribus que hay alrededor, están dispuestos a pagar una cantidad estrepitosamente alta por ser parte de esta tribu o por adquirir los productos que lo van a hacer incluirse en esa tribu. Hace poco les ponía, por ejemplo, también en una de mis historias ahí en redes sociales, en donde salió que una marca de computadoras, no recuerdo el nombre, pero había sacado su computadora para gamers, ¿no? Y que iba a rondar ni más ni menos que los 100,000 pesos de costo. Entonces, y ahí les ponía una historia en donde les decía, señores, aquí les estoy reafirmando que el negocio no es de masa, no es de estar llegándole a todas las personas, sino que lo que tenemos que hacer es que nos debemos de posicionar nosotros como empresa a estos pequeños nichos donde los márgenes son altos, porque estas personas están dispuestas a pagar un precio alto por tener esos productos de nicho, de tribus, ¿de acuerdo? Entonces, a lo que voy es que el consumidor del futuro es esto. O sea, el consumidor del futuro son personas que están dispuestas a pagar un precio alto, pero por pertenecer a esta pequeña tribu o porque tienen estos intereses afines, ¿de acuerdo? Y por ejemplo, les voy a platicar también en una de las historias, es de que Seth Godin decía o mencionaba que anteriormente la pesca era una actividad de supervivencia. Hoy en día, en pleno siglo XXI, es una actividad de hobby, pues sí, de cierta manera, se ha convertido la pesca en un hobby y que están dispuestos a pagar estas personas cantidades de hasta $15,000 por una caña. Imagínate una caña de pescar, $15,000. Entonces, a lo que voy es que, señores, el consumidor del futuro son estos. Son personas que tienen estos pequeños intereses en común y que están dispuestos a pagar cantidades que ustedes no tienen ni idea. ¿De acuerdo? Entonces, las tribus, ¿qué les gusta? Primero, a las personas no les gusta, estos nichos no les gusta que les vendamos a todos. Ellos les gusta sentirse especiales, les gusta sentirse que no le estás vendiendo a cualquiera. Les gusta sentirse que le estás vendiendo a él en particular. Por eso aquí toma mucha la relevancia que el consumidor del futuro le gusta la personalización. Y esto también les quiero poner otros ejemplos. Ustedes ahorita, ¿cuántos de ustedes le han visto los famosos tenis? Los famosos tenis y que ya te están vendiendo la personalización, que los pintan, que les pongan tus letras, tus iniciales, que les pongan florecitas, que les pongan etcétera, etcétera. Este negocio está en crecimiento exponencial. Es un negocio es un nicho de mercado muy importante. Y esto, señores, es lo que les quiero comentar, que hoy en día les gusta sentirse especiales a estos consumidores. Les gusta sentirse que son únicos. ¿Cuántos de ustedes se han puesto a ver y que les digan y que les hablen en el oído, que les digan, estos tenis son únicos?
O sea, en automático ya tu mente dice, los quiero. ¿Por qué? Porque son únicos, porque nadie los va a tener y nada más yo. A mí me gusta eso, ¿de acuerdo? Entonces, estas tribus, a eso les gusta, señores. Número 3, a todos nos gusta sentirnos partes de una manada. Esto también es bien interesante que podamos entenderlo, señores, que a las personas nos gusta socializar. Somos sociales por naturaleza, señores. Esto es bien importante que entendamos que nosotros nos gusta pertenecer a ciertos grupos sociales. Y entonces nosotros como empresa, si nosotros somos un medio por el cual podemos unir a estas tribus, van a ser negocios muy rentables y a estas personas les gusta formar parte de estas pequeñas manadas. Por ejemplo, hace poco los off-road, aquí les pongo el off-road, que son estas personas que les gusta o que compran sus carritos, los racers y todo este tema, o por ejemplo los jeeps, ¿no? Y son personas que les gusta este tema de la naturaleza, etcétera. Y fíjense cómo ha crecido este nicho de mercado. O sea, hace poco, cuando aquí en Guadalajara se utiliza, y no sé si en otros estados se utiliza mucho lo del Vallartazo, que es que te vas de Guadalajara, te vas hasta Puerto Vallarta en tus carritos, ¿no? Entonces, y un buen amigo, me dice, oye, ¿sabes qué me interesa? Quiero irme al Vallartazo, etcétera, etcétera. Y bueno, y vamos a la tienda y resulta que le decimos, oye, nos gustaría un carrito, pues para el Vallartazo, ¿no? Faltaban a escasas 3, 4 semanas. Entonces nos dicen, ¿sabes qué? Estos carros están escasos, o sea, no te va a llegar ni para el Vallartazo. O sea, tiene una lista de espera de 2 meses, ¿no? Entonces, y algo que me puso a reflexionar, dije, no cabe duda de que las tribus son un nicho de mercado increíblemente interesante, ¿verdad? Si podemos empezar a entender de que a lo mejor se pueden ser los ciclistas de pista, pueden ser los off-road, los golfistas, los veganos, los travel, los nómadas digitales y muchísimas otras tribus que existen. Y sobre todo, señores, esto es lo más interesante, que son tribus que todavía no existen y que tú los puedes descubrir. Entonces, hay que entender que de la naturaleza humana, de que podemos decir, oye, a todos nos gusta formar parte de una manada, podemos empezar a entender que el consumidor puede adquirir ciertos productos especiales, específicos y únicos que los van a sentir parte o que se van a sentir parte de esa manada, ¿de acuerdo? Y por último, necesitamos ser aceptados en una comunidad, ¿no? Nos gusta sentirnos ser aceptados. Y bueno, y ya por último, la otra parte del triangulito, que es el COVID. El COVID formó parte de una variable importantísima porque, señores, pues, ¿cuántos de nosotros no nos ha cambiado el COVID? Pues, ¿no? Yo creo que el 100% de nosotros nos ha cambiado. Y debemos de entender que el consumidor en todos los niveles han cambiado, desde las personas más pobres hasta los más ricos, el COVID los ha cambiado. ¿Cuándo pensarían que un baby boomer estaría comprando en Amazon? Y yo les voy a decir que, por ejemplo, a mí me tocó ver, y aquí a lo mejor no sé si mi mamá me estará viendo, mi papá, pero mis papás que son generación baby boomer, comprando en Amazon. O sea, y yo dije, ¿en qué momento pasó esta situación? ¿En qué momento nos cambiaron, nos cambiaron las reglas del juego, ¿no? O sea, y por ejemplo, veo a mis papás ya en Facebook, en Instagram, y debemos entender que esto también fue a raíz del COVID, ¿no? A raíz del COVID, ¿por qué? Porque tuvimos la necesidad de empezar debemos de tener ciertas distracciones, ¿no? De cierta manera. Y bueno, y hoy en día no valoras y respetas más la naturaleza, por ejemplo, o cuántos están ávidos por viajar, ¿no? Entonces, si nosotros entendemos de que el COVID ha cambiado muchísimo las reglas del juego, una de las cosas que yo creo que para mí es bien importante, que aquí es el e-commerce se ha vuelto el canal más importante. ¿Esto qué quiere decir? Que el consumidor del futuro, ya no estamos hablando, el COVID ha roto la brecha entre las generaciones, ¿sí? En este punto, ha roto las generaciones porque ya los baby boomers ya están comprando todo digitalmente.
ya la gente ya no le gusta salir a comprar las cosas. Primero, no le gusta, y segundo, entendió que todo lo puede tener al alcance de un clic, ¿no? Y bueno, ya nada será igual, señores. Esto es bien importante y aquí se los pongo subrayado en grandote. Y es que, señores, ya nada será igual. Hoy se llama COVID. ¿Cuál es el próximo virus? ¿Cuándo nos llegará? Y hoy en la mañana platicaba con una persona y yo les decía, es que debemos entender de que el COVID fue una de las alertas que nos había estado mandando el planeta. Yo siento que es esto, digo, llámeme romántico o de alguna manera, pero yo siento que el planeta nos estuvo mandando señales durante mucho tiempo y este COVID fue como que, a ver, señores, ¿no me entienden? Pues ahí les va, ¿no? Y el planeta, ¿por qué? Porque yo creo que el planeta sí necesita un respiro. En la mañana que estaba platicando con esta persona era de Singapur y era una persona que eran las 8 de la mañana aquí de México y en Singapur eran las 10 de la noche. Entonces yo le dije, es que ¿sabes qué? El planeta no descansa, o sea, las 24 horas está trabajando, porque yo le decía, oye, en Singapur ahorita vas a terminar conmigo de ver estos temas y te vas a ir a dormir, y toda la ciudad de Singapur se va a ir a dormir. Pero ¿qué crees? En México apenas estamos iniciando día, ¿no? Y entonces el planeta ¿en qué momento descansa? No descansa. Y entonces, por eso lo que yo les digo es que ahorita se llama COVID-19, el próximo virus o la próxima infección o lo que tú quieras, no sabemos cómo se vaya a llamar ni cuándo llegará. Pero de lo que sí estoy seguro es que llegará, ¿no? Debemos de saber que este mundo ya no será igual y debemos de entender y empezar a valorar un poco más lo que tenemos, ¿no? Esto también es un tema del consumidor. Primero, señores, el consumidor ya va a estar, si estaba preocupado por el medio ambiente, hoy se vuelve el doble, ¿de acuerdo? Pero bueno, ahorita vamos a llegar a mis conclusiones de cuál es mi consumidor del futuro. Luego, el crecimiento de la tecnología que nos tomó 100 años, la nueva tecnología le tomará 20 años. Hoy en día estamos convergiendo todas las tecnologías desarrolladas para nacer otras que ni nosotros nos imaginamos, potencializada y totalmente renovada. ¿Esto qué quiere decir? Yo leí hace poco un libro que se me hizo muy interesante, que en inglés, no me acuerdo exactamente, pero decía que en español el libro se llama El futuro, lo tenemos hoy en día, ¿no? O sea, el futuro ya no estamos pensando que va a crecer a niveles anteriormente o como antes lo habíamos visto, sino que el futuro ya es más rápido que antes. Entonces, a lo que voy es que la tecnología que nos tomó durante desarrollar en todos los ámbitos en 100 años, ese mismo crecimiento de 100 años nosotros lo vamos a tener prácticamente en 10, 20 años. O sea, para que se den una idea de cómo la tecnología está avanzando a niveles impresionantes que ni tú ni yo sabemos qué es lo que se está desarrollando hoy en día, ¿de acuerdo? Entonces, esto también toma muchísima relevancia porque el COVID, señores, nos adelantó. O sea, el COVID nos adelantó. Algunos estaban prediciendo que el COVID nos había adelantado en temas de adaptación de tecnología 20, 30 años, ¿no? ¿Cuándo te hubieras imaginado que la gran mayoría de las empresas iban a estar trabajando de manera remota, ¿no? ¿Cuándo tú imaginarías que podías estar hablando con muchísimas personas alrededor del mundo por medio de un teléfono, ¿no? O por ejemplo, ya cada vez algo que se me hizo bien interesante es de que, por ejemplo, hablaban de que el teléfono va a ser el objeto que va a suplir las computadoras en los próximos años. Imagínense cuál va a ser el potencial de este pequeño aparato para que el día de mañana las computadoras van a quedar obsoletas, ¿no? Pero bueno, son muchas cosas, ¿no? Y lo que yo les quería recalcar sobre este tema principalmente era que la tecnología va a crecer a un nivel impresionante en los próximos años y que todo esto fue gracias al COVID. ¿Por qué? Porque forzamos a implementar muchísimas cosas porque no podíamos salir de casa, ¿no? Entonces, eso se vuelve un tema bien, bien interesante. Y el último punto, el e-commerce se ha vuelto el canal más importante. Y bueno, esto yo creo que todos lo sabemos.
cuando estuvimos en casa durante la cuarentena, pues yo creo que ahí nos dimos cuenta de que nuestras empresas ya estaban quedándose obsoletas cuando se te cayeron las ventas porque no tenías un canal digital, ¿no? Hoy en día, el consumidor del futuro y del presente todo lo quiere al alcance de un clic, señores. Esa es la realidad. Este, eh, yo doy algunas mentorías en algunas empresas, sobre todo de B2B, me cuestionaban mucho este tema, ¿no? Que me decían, es que nosotros somos B2B, no somos empresas de consumidores. Y les dije, señores, es lo mismo. O sea, no debemos de separar si eres B2C, business to consumer o business to business, porque al final del día, ¿quién es el que te está comprando? No te lo está comprando este, la empresa como tal, o sea, la persona moral o la empresa. Te lo está comprando un usuario, y ese usuario seguramente es un millennial, es un centennial, bueno, alfa no, todavía no, pero es una generación X. Son personas que ya están, que ellos lo que quieren solucionarlo, todo lo quieren solucionar con este. Y tengo un amigo que decía que, por ejemplo, los millennial, yo soy millennial, y decía él, porque él era un baby boomer, me dice, ahorita los millennials se creen más inteligentes, pero la única diferencia es que tienen Google, ¿no? Pero es la realidad, ¿no? No es que seamos más inteligentes que los baby boomers, ni mucho menos, simplemente tenemos más herramientas. Y entonces, lo que te trato de dar a entender es que si tú de todos modos eres un negocio business to business, de todos modos hay un usuario detrás del teléfono que es una persona, y que si le simplificas muchísimo las cosas, es mucho mejor. Ese es el consumidor desde un punto de vista del COVID, ¿no? Ahora sí, ¿qué es lo que quiero resumir con todo este tema? Es que yo te voy a dar 4 puntos, pero aún así pueden salir 18,000 puntos que va a ser el consumidor del futuro. Primero, y bien importante, es una persona más preocupado por la naturaleza y el medio ambiente, señores. Debemos entender que, que ya no es un tema de que si quiero o no quiero, ya es un tema de que tienes que hacerlo. Tienes que ser una persona preocupada por el medio ambiente, y de esa manera le tienes que exigir a tus clientes, a tus proveedores, o de cierta manera a las marcas, pues que se preocupen más por el medio ambiente. Hoy en día ya las personas castigan a las empresas que no tienen esta responsabilidad medioambiental, ¿no? De cierta manera. Así que esta es una característica del consumidor. Segundo, las experiencias. Para mí es bien importante que entendamos que hay 2 tipos de experiencias, las físicas y las digitales, y el consumidor del futuro van a estar ávidas por estas dos. Las experiencias físicas, ¿por qué? Porque miren, yo les voy a platicar, yo me puedo considerar un traveler, o sea, me encanta, es uno de mis hobbies y de mis gustos, ¿cómo se llaman? Pecaminosos, es de que me gusta mucho el viajar. Entonces, ¿cómo creen que yo como millennial y con este hobby me sentí en la cuarentena? O sea, ya me urgía salir de viaje, ya me urgía poder salir a conocer otros países, otros estados, etcétera, ¿no? Y sobre todo, entendamos que, por ejemplo, también los travelers, nos guiamos mucho por el medio ambiente, o sea, por la naturaleza. Si a mí me dices, o sea, por ejemplo, si ustedes conocen aquí Guadalajara o el estado de Jalisco, destinos como Tapalpa, Mazamitla, Chapala, Puerto Vallarta, son destinos donde la naturaleza prevalece, o es lo que buscamos mucho, ¿no? Estar en contacto con la naturaleza. Entonces, a lo que voy es de que la persona, el consumidor del futuro va a empezar, si no es que ya la gran mayoría de las personas, pero muchas de ellas están buscando experiencias únicas, acuérdense, único, ¿de acuerdo? Este es un tema bien importante que deben de entender, que a nosotros, a los consumidores, nos gustan ser únicos, personalizar, ¿de acuerdo? Y tiene que ver con estas experiencias. Y por otro lado, las experiencias digitales, que también esto tiene mucho que ver con que nosotros como consumidores del futuro y del presente somos personas que vamos a tratar
de encontrar las experiencias digitales, porque como yo les digo, vamos a tratar de consumir productos digitales, vamos a tratar de conseguir todo a un clic, que es el punto número 4, pero no simplemente queremos comprar un curso, no simplemente queremos comprar un artículo, sino que también queremos que exista entre la entrega de valor de la empresa y el consumidor, tiene que haber una experiencia digital. Y este es el reto de las compañías. No simplemente podemos decir, pues es que yo quiero, yo como empresa voy a poner mi e-commerce, mi marketplace, etcétera, sino también debemos de pasar al siguiente nivel, que es cómo vas a hacerle para que este consumidor te siga recomprando, porque gracias a esta digitalización de los negocios, una de las cosas que va a pasar es que el consumidor también se va a volver infiel. ¿Y qué es esto? O sea, no quiero decir que sea infiel con su pareja, sino que se va a volver más el poder ser fiel a una marca va a ser muy difícil. ¿Por qué? Porque todo lo vamos a tener a un clic, o sea, vamos a poder descargar la aplicación de tal empresa, y voy a decir, pues es que me voy a ir con el que me ofrezca mejor experiencia o mejor precio, etcétera. Entonces, como va a ser muy sencillo poderle vender ya a los consumidores de cierta manera, el costo de cambio va a ser muy, muy bajo. Y yo siempre les he dicho que, por ejemplo, y esto no tiene que ver con el consumidor del futuro, sino que es un consumidor, el consumidor siempre debemos de generarles barreras de cambio. ¿Y qué es esto? La barrera de cambio simplemente es de decir, en vez de que consuman Coca-Cola, que consuman Pepsi. ¿Cuál va a ser la barrera para que estas dos empresas, los clientes de acá no se pasan acá y los de acá no se pasan para acá? Esas son las barreras de cambio. Y lo que nosotros tenemos que hacer es, hoy en día y en el futuro, tenemos que hacer estas barreras de cambio grandes e importantes, que el costo de cambio les duela a los clientes, ¿de acuerdo? Número 3, mañana. Mañana es demasiado tarde, señores. Las nuevas generaciones, esto es una realidad, y es que al consumidor ya mañana es demasiado tarde. Tenemos que ver cómo entregar el valor hoy mismo. Y yo les puedo decir que yo soy una persona así tal cual, ¿eh? O sea, yo, Gonzalo, si yo no tengo las cosas hoy en día, ya mañana no me lo ofrezcas, porque primero habré cambiado de parecer, y segundo, ya es demasiado tarde, ¿no? Para que me vendas. Entonces, este tema del mañana es demasiado tarde se ha vuelto un reto importantísimo, y el claro ejemplo de esto es Amazon. Señores, ¿cuándo hubieras visto que una empresa, que podemos decir, una empresa mundial, te iba a entregar un paquete el mismo día? Eso ya lo está haciendo en Estados Unidos, por ejemplo. Ya las compras las haces hoy y te llega hoy. Imagínense el reto logístico que conlleva ese tema, y Amazon lo está logrando. Y obviamente es la implementación de tecnología también. O sea, Amazon ya tiene permiso de poder utilizar en ciertas partes el uso de drones para entrega, ¿no? Entonces, porque está entendiendo de que ya mañana es demasiado tarde, señores. Así que hay que entender este punto fundamental para el éxito de sus empresas y para empezar a entender a este consumidor. Número 4, todo al alcance de un clic. Yo ya les comentaba, hoy en día es impresionante que, por ejemplo, yo cuando salgo de viaje, se me puede olvidar cualquier cosa, pero el teléfono no se me puede olvidar. ¿Por qué? Porque ya es la manera en la que yo voy a poder conseguir un hotel, puedo conseguir la renta de un carro, puedo hacer una reservación en un restaurante, puedo comprar tickets para cierta experiencia dentro de ese viaje. Mil y un cosas, señores. Entonces, lo que tenemos que hacer es que debemos de migrar hacia esa parte. Y tú me vas a decir, y como yo les decía, oye, yo soy business to business, ¿cómo lo puedo hacer? Señores, también. El fin de semana estuve en una charla en donde hay un tema bien interesante, que es, por ejemplo, los inventarios inteligentes. Business to business, una empresa en donde ya no vas a necesitar una persona que te esté generando estos inventarios. Simplemente inteligencia artificial lo que te va a hacer es que
se podrá decir tu comportamiento de ventas y te va a decir, ok, de este producto necesitas tener siempre en stock cuatro cosas, ¿no? La cantidad de 4. Entonces, inteligencia artificial te va a estar haciendo los pedidos en automático con tu proveedor. Esto es muy utilizado, por ejemplo, con las automotrices. Que ellos utilizan el famoso just in time, ¿no? Las japonesas. Y esto tiene que ver no con temas de business to consumer, es business to business. Entonces son inventarios inteligentes que te van a estar diciendo cómo y cuántos son los artículos que necesitas y a qué hora lo necesitas. Así que, señores, esta es la manera en la que yo estoy descifrando un poco cómo es este consumidor del futuro. Porque al final del día, señores, debemos entender que este es el consumidor de hoy en día y del futuro, pero el día de mañana no sabemos cómo se vayan a comportar y sobre todo no sabemos cuáles van a ser los gustos de nuestros consumidores. Y por eso les quería presentar un poquito este triángulo de las variables que yo les manejo, porque en todas las asesorías que les doy, les digo, señores, vamos viendo estas tres. A ver, generaciones, ¿quién es tu cliente? ¿De acuerdo? ¿Cuántos años tiene? Y vamos a empezar a entender de que, oye, es que mi cliente va a ser generación X o es generación millennial, centennial. Ok, entonces ya vamos a empezar en que primero necesitas meterle tecnología, llamarlo de alguna manera a la aplicación o a una plataforma digital. Si no estás ahí, estás fuera. Segundo, ¿cuál es tu tribu? Ok, y esa tribu, ¿cómo vas a estar reclutándolos? ¿Cómo vas a estar generando? ¿Cómo vas a ser tú el líder de esa tribu? ¿De acuerdo? Y por último, el COVID. ¿Cómo el COVID te ha generado? ¿Cómo te ha impactado en tu industria? ¿De acuerdo? Entonces, entendiendo un poco estas tres variables, vamos a empezar a entender cómo es que está funcionando el mundo allá afuera, ¿no? Y luego, ¿a quién venderle? Señores, simple y sencillamente yo se los voy a resumir. Vamos a venderle a pequeños nichos de mercado, denominados tribus. Esta es la clave que yo he encontrado para que los negocios puedan ser exitosos y sobre todo no quieras venderle a todos, porque si les quieres vender a todos, nadie se va a identificar con tu marca, ¿de acuerdo? Y bueno, la marca, pues quién mejor Livia para que nos platique más de la marca, que en algún momento les platicará. Pero bueno, esto es lo que yo les puedo resumir y bueno. 3, 2, 1, 0.